¿Qué tal? Bienvenidos. Hoy vamos a meternos de lleno en un tema súper interesante, los trastornos del neurodesarrollo. A ver, seguro que nombres como autismo o TDAH nos suenan un montón, ¿verdad? Pero, ¿qué es lo que de verdad los conecta? ¿Por qué se agrupan juntos? Bueno, eso es justo lo que vamos a descubrir. Entonces, la gran pregunta es esta. ¿Qué tienen en común condiciones que, si uno las mira por encima, parecen tan diferentes entre sí? Pensemos en el autismo, el TDAH, la dislexia. Bueno, esa es justo la clave de nuestra conversación de hoy. Vamos a buscar ese hilo conductor que las une. Y para entender esa conexión, vamos a usar una metáfora que es, la verdad, muy útil y muy clara. Imaginen un paraguas conceptual que nos va a servir para agrupar todas estas condiciones. Ok, vamos a lo técnico un momento. La definición formal dice algo así, que son un grupo de condiciones que empiezan, ojo, en el periodo de desarrollo, y se caracterizan por déficits que impactan la vida de la persona, ya sea en lo personal, lo social, lo académico. Lo más importante para quedarse es esto. Aparecen temprano, muy temprano, casi siempre antes de empezar la escuela, y su origen está en cómo se va desarrollando el cerebro. No es algo que aparece de repente en la adultez, para nada. Volvamos a la idea del paraguas. Es una imagen genial, ¿no? Porque nos ayuda a entender que, aunque cada condición parezca una gota de lluvia distinta, al final todas vienen de la misma nube. Y esa nube es el neurodesarrollo. O sea, a pesar de que se manifiestan de formas muy diferentes, todas comparten un origen y unas características de base en cómo se configura el sistema nervioso. Perfecto. Entonces, si ya entendimos que están todos bajo el mismo paraguas, la pregunta que sigue es obvia, ¿no? ¿Qué es exactamente lo que tienen en común? ¿Cuáles son esas características que nos permiten agruparlas? Básicamente hay 3 puntos que son clave. Primero, el inicio es temprano, como ya dijimos. Aparecen en la infancia. Segundo, y esto es importantísimo, no son algo de sí o no, de blanco o negro, son dimensionales. Esto quiere decir que los síntomas se presentan en un espectro, con diferentes niveles de intensidad. Y tercero, algo que se ve muchísimo en la práctica, la alta comorbilidad. ¿Qué significa esta palabra? Pues que es muy, pero muy común que coexistan varias de estas condiciones. Por ejemplo, no es raro que una persona con autismo también presente TDAH, o que alguien con TDAH tenga, además, un trastorno del aprendizaje como la dislexia. Y aquí hay un dato que es, muy revelador. Se estima que la heredabilidad del TDAH es del 74%. ¿Y esto qué quiere decir en español? Bueno, significa que la genética tiene un peso enorme, enorme. Crea una predisposición biológica muy fuerte. Y esto es fundamental para derribar mitos. No estamos hablando de un tema de mala crianza o falta de voluntad. Estamos hablando de una base neurobiológica concreta que, claro, luego interactuar con el ambiente. Bien. Ahora que tenemos las características generales, vamos a abrir un poco más el paraguas para ver qué hay adentro. Demos un vistazo rápido a las grandes categorías para tener un mapa un poco más claro de todo este universo. Aquí las tenemos. Estas son, digamos, las familias principales. Están los trastornos del desarrollo intelectual, los de la comunicación, el famosísimo trastorno del espectro autista o TEA, el TDAH, los trastornos específicos del aprendizaje y los trastornos motores. O sea, el rango es amplísimo. Va desde condiciones más globales hasta otras súper específicas. A ver, no nos vamos a meter a fondo en cada una, sería imposible, pero sí vamos a revisar algunas de las más conocidas para que se entienda bien la lógica. Empecemos con el autismo, el TEA. Aquí hay que entender algo que es fundamental. Para el diagnóstico se necesitan 2 pilares. Por un lado, sí, están los desafíos en la comunicación y la interacción social. Dificultades para entender las idas y vueltas de una conversación, la comunicación no verbal, todo eso. Pero, y aquí viene lo importante, para que sea TEA también tiene que estar presente el segundo pilar, los patrones de comportamiento, intereses o actividades que son restringidos y repetitivos. O sea, no basta con tener solo dificultades sociales, tienen que estar las 2 cosas. Ahora pasemos al TDAH. Y aquí hay un error muy común. Mucha gente escucha TDAH y piensa automáticamente en un niño que no para de moverse, hiperactividad. Pero la realidad es mucho más compleja. Existen 3 formas o presentaciones, como se les llama. Está la predominantemente inatenta, donde lo que más se nota es la dificultad para concentrarse.
Luego está la predominantemente hiperactiva impulsiva, que es la imagen más clásica. Y finalmente la presentación combinada, que mezcla síntomas de ambas. Entender esto es clave para ver lo diverso que puede ser el TDAH. Miren esta frase, porque es un cambio de mentalidad importantísimo, sobre todo cuando hablamos de la discapacidad intelectual. Antes, todo giraba en torno al número, al puntaje del coeficiente intelectual. Hoy, el foco está en otra parte, en el funcionamiento adaptativo. ¿Qué es eso? Es básicamente qué tan independiente puede ser una persona en su vida diaria. ¿Cuáles son sus habilidades para cuidarse, para comunicarse, para vivir en comunidad? El nivel de apoyo que necesita es lo que de verdad determina la severidad, mucho más que un simple número. Y luego tenemos los trastornos específicos del aprendizaje. El ejemplo más conocido es la dislexia, ¿no? Aquí la clave es la palabra específico. La dificultad está súper focalizada. Una persona puede tener una inteligencia totalmente promedio o incluso brillante en muchas áreas, pero tener una barrera muy concreta para aprender a leer, a escribir o con las matemáticas. No es un problema global de inteligencia, sino algo muy, muy puntual. Claro, con todo esto que vimos, uno se da cuenta de algo. Muchos síntomas se pueden parecer, se pueden solapar entre una condición y otra. Por eso, hacer la diferenciación correcta, el diagnóstico preciso, es absolutamente clave. Es un desafío, sí, pero es fundamental para poder dar el apoyo que realmente se necesita. Aquí tenemos un ejemplo perfecto de por qué es tan importante diferenciar. Comparemos el autismo con el trastorno de la comunicación social, que a veces se le llama pragmático. En ambos casos, hay dificultades en la comunicación social. Por ejemplo, problemas para entender el sarcasmo, para seguir las reglas no escritas de una charla. Hasta ahí se parecen mucho. Pero, ¿cuál es la gran diferencia? En el trastorno de la comunicación social no están esos comportamientos repetitivos o intereses súper restringidos que sí son parte del autismo. Es un matiz pequeño, pero que lo cambia todo a nivel diagnóstico. Y bueno, llegamos a otro punto que es súper importante derribar. Hay una idea, un mito, de que estas son cosas de niños. Y no, para nada. Necesitamos entender que esto va mucho más allá de la niñez. La clave está en la misma palabra, neurodesarrollo. Se refiere al origen, a cómo se desarrolló el cerebro, no a cuánto dura. Son condiciones que acompañan a la persona toda la vida. Son parte de quien es. Por supuesto que los síntomas cambian, evolucionan. Un adulto con TDAH probablemente no se suba a las sillas de la oficina, pero a lo mejor tiene enormes dificultades para organizar sus tareas o para gestionar el tiempo. La esencia de la condición persiste, aunque se manifieste de otra manera. Entonces, al final de todo este recorrido, ¿para qué nos sirve todo esto? El paraguas, las etiquetas, las categorías, son herramientas. Son muy útiles para entender, para investigar, para saber qué tipo de apoyo puede funcionar mejor. Pero nos dejan con una reflexión final, una pregunta que es quizá la más importante de todas. ¿Cómo hacemos para usar todo este conocimiento no para poner a la gente en cajas, no para limitar, sino todo lo contrario, para mirar más allá de la etiqueta y enfocarnos en apoyar y potenciar las capacidades y el potencial único que tiene cada persona?